Buenas noches a todos, bienvenidos a Casa de Francia. En el marco del ciclo Filosofarte tenemos la actividad sobre apariencia desnuda, Marcel Duchamp y Jeff Koons. Primero agradecer justamente a Bárbara Hernández, también a Jacqueline André, que es encargada de la biblioteca, a todo el apoyo técnico y a nuestro invitado del día de hoy, Jaime Tamayo, que es crítico y curador de arte con una trayectoria larga en el campo justamente artístico. También se desempeña en el ejercicio justamente jurídico, ¿no? Y bueno, tendremos justo una conversación en términos de un planteamiento sobre la obra de Duchamp y Jeff Koons, que es amplia, compleja, pero bueno, trataremos de situar algunas referencias puntuales para que la visita a la exposición sea mucho más significativa, ¿no? Entonces, probablemente el cambio en la construcción de la subjetividad a partir de la modernidad sea un elemento importante, ¿no?, para comentar. Quizá justo situar algunas referencias de ambos artistas, aunque hay una separación epocal importante ahí, y uno de los más estudiados hasta el momento pues es sin duda Marcel Duchamp, ¿no? Entonces, gracias, Jaime, por acompañarnos. ¿Y qué te parece si comenzamos con eso? Hablar de Marcel Duchamp es un poco complejo porque Marcel Duchamp ha sido el artista más estudiado del siglo XX. Y es el artista más estudiado en el siglo XX porque puso en crisis el sistema de valores. De hecho, hay escritores que escriben sobre él. A mí me importaría mucho hablar sobre Grinberg, porque Grinberg, un ejemplo, de repente le llega a llamar hasta payaso y dice que es un artista kitsch. A él lo denomina como kitsch, y Grinberg vivió muchos años, casi 100 años, y 50 años después le llamó académico, el artista más académico del siglo XX. De ese tamaño es de complejo Marcel Duchamp, sí hay que decirlo, porque no es un artista fácil de abordar, dado que no es tampoco tan usual que un artista tenga los alcances de análisis estético e histórico como lo tiene Marcel Duchamp. O sea, estamos hablando, de hecho hay que decirlo, los dos artistas de los que estamos hablando, ninguno lo puede tildar de ingenuo y ninguno lo puede tildar de inepto. O sea, ¿a qué me refiero? En su momento Marcel Duchamp cuestiona no solo los valores históricos de lo que se estaba haciendo dentro de las artes plásticas, sino del análisis estético. Cuando nosotros hablamos de arte, hay abordajes. Los abordajes devienen de la historia del arte, uno muy importante, otro viene de la estética como tal, que es la que realmente clasifica en su momento, y otra viene de una especie, llamémoslo así, de fenómeno sociológico, en donde hablamos de otra de las áreas del arte, que es el mercado del arte, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un personaje como Marcel Duchamp, hablamos de una crisis que viene del pensamiento primero, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la construcción del pensamiento de qué es arte en el siglo XVIII y XIX, estamos hablando de la implementación de nuevos valores. ¿Por qué de nuevos valores? Y hay que decirlo, es una crisis que yo considero, desde el punto de vista de la perspectiva histórica y del pensamiento, una crisis que realmente ha durado 2 siglos, pero que deviene de comenzar a edificar otra forma de analizar el arte. Si nosotros vemos hasta el siglo XVIII, cuando hablamos de arte como tal y empezamos a hablar de la clasificación de lo bello, no existe la armonía. O sea, cuando nosotros hablamos del arte medieval y del arte del Renacimiento, hablamos de equilibrio, de armonía, y cuando hablamos de belleza, estamos hablando de un elemento que se va construyendo a posteriori y que va construyendo todo un andamiaje derivado de ciertos valores sociales. Por eso les decía que era algo complejo. ¿Por qué? Porque estos valores sociales que comienzan a construir esta burguesía tambor batiente que está hablando ya de los elementos que antes se utilizaban para evocar una belleza espiritual, y lo tengo que decir como tal, digo, le estoy llamando belleza equivocadamente,
pero lo digo porque es un referente propio de nuestro tiempo. Cuando nosotros hablamos de una catedral como Notre Dame, por ejemplo, que la gente decía, que la gente se escandalizaba porque en 2 días juntaron 1.000 millones de euros para reconstruirla. Bueno, la gente no entendía de lo que están hablando. O sea, Notre Dame es la catedral que unificó y que los parisinos llaman como nuestro. O sea, hay un andamiaje emocional, cultural, religioso, que le da identidad al propio parisense. Porque las catedrales eso significaban, era el lugar de reunión en donde se trabajaba en comunión, donde se hacían cosas, no alguna especie, bueno, había una comunidad que hacía un constructo que hablaba de su capacidad de creación, ¿no? Los canteros, los que hacían vidrio, los que hacían lo mejor, porque hay que entender cuál era el constructo, era un constructo espiritual. O sea, Notre Dame es el espíritu de Francia. Digo, hoy se oye exagerado, pero Notre Dame no es un edificio que se construye arquitectónicamente para ser vendido. Es un patrimonio de los parisinos. Bueno, cuando se establece este pensamiento burgués, comenzamos a construir cosas bellas para ser vendidas, para ser puestas en el mercado, para ser distribuidas. Y entonces comenzamos a hablar de un fenómeno como la unicidad, comenzamos a hablar de los críticos de arte, de los que sancionan qué es arte y qué no es arte, pero además te dicen por qué. Y comenzamos a hablar también de gente que se pone a estudiar por qué esto es bello y por qué no. Pero todavía más aún, nos se ponen a clasificarlo. Una idea muy victoriana de meter en cajitas todo, de hacer la gran clasificación de qué es y qué no es, los límites, de la moral, de todo esto. De hecho, Lacan juega con eso en sus libros, porque él dice que en la actualidad somos victorianos porque somos más moralistas, porque nos toca crear un andamiaje de lo correcto, pero aún de lo incorrecto para poderlo asimilar, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con lo bello. Lo primero que hacemos es establecer qué es lo bello, y entonces viene el fenómeno de Kant y de decir qué es lo bello, ¿no? Cuando se juntan lo espiritual con lo sublime, lo que podemos disfrutar, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pero ya lo puedo tener, porque antes yo me paraba frente a Notre Dame o frente a una virgen y yo veía esa belleza, y esa belleza me desbordaba en la contemplación espiritual. Pero cuando yo esa posibilidad de acceder a lo espiritual y a lo bello, me lo puedo llevar a mi casa y me lo dan por una lana, yo tengo que crear un andamiaje para decir qué es bello y qué es sublime. Y para eso tengo que tener unos académicos que digan qué es bello y qué es sublime, y que además lo piensen. Ese fenómeno de una sociedad que estaba entrando en un cambio de valores, en donde ya no es tan importante este valor de lo social, sino es más importante el peso de la palabra individual, de la riqueza, de algunos elementos que nos comienzan a convertir ya no en una jerarquía sociológica, sino en una jerarquía económica. Comienza a ser un cambio de valores tremendo. Y entonces comenzamos a darle la varita mágica a los galeros, comenzamos a darle la varita mágica a los académicos, que nos dicen qué es arte y qué no. ¿Por medio de qué? De una argumentación de lo bello. Esa argumentación de lo bello nos lleva al fraccionamiento del estudio, sobre todo ya cuando estamos hablando de la parte de creación, y entonces empiezan a ver, llamémosle así, irrupciones de críticas ácidas, algunas, otras un poco más suavizadas, pero en realidad todas van en contra del canon o del diálogo con el canon, con estos académicos, y empieza a salir la modernidad, el cuestionamiento de esos propios valores, que nada más lo cuestiona la propia academia, pero que después lo asimilan estos artistas cultos, estos artistas que están en la discusión, porque además lo tengo que decir, Europa era y será, en lo personal, es un punto de vista muy personal, pero en ese instante, cuando nosotros hablamos de civilización, estamos hablando de Francia, de Alemania, y de esos dos países es donde nosotros podemos hablar de entre la racionalidad y la construcción de lo que hoy conocemos como cultura occidental. América es hasta hoy una colonia en donde llegan ecos, y entonces los artistas europeos comienzan a tener una discusión fuerte, muy vigorosa,
con el constructo de las ideas que se están dando, sobre todo en la creación. Comienzan los sismos y empieza el impresionismo, empiezan a haber una serie de elementos, les llamamos sismos porque son elementos que le pusieron para realmente el diálogo de la modernidad de estos constructores que empezaban a ver el fenómeno de la luz, el fenómeno del movimiento, el fenómeno de los colores, que tenían que ver ya con su oficio como creadores. Y aquí es donde irrumpe algo que tenemos que empezar a ver, que es la figura del artista, y ya no del artista aquel que trabajaba para el canon. ¿Qué es el canon? El canon es lo que dictaba la iglesia cómo debería de pintarse. Hubo fenómenos, Caravaggio, que le pintó los pies a la Virgen sucios, ¿no? Y que era una provocación directa, o de repente algunos artistas que te pintaban el infierno y te metían todos, o algunos literatos que metían a sus enemigos al infierno. O sea, había irrupciones de estos pensadores tremendos que en el canon aún eran terriblemente creativos, lo mismo Goya, y que esa creación jugaba con la capacidad de los límites. Aquí el problema en los sismos es cuando dentro del estudio de esos límites comienzan a decir no más canon. Ahora queremos empezar a poner en el tintero, y que tiene que ver con los valores franceses. Parece que estoy disperso, pero no, porque hay que empezar a entender que la cultura francesa comienza a resquebrajar el canon, porque también resquebraja la idea de Dios y esta idea jerárquica social. Cuando comienza a hacer eso, el ciudadano francés, este hombre libre, este hombre que se puede autorregular, también comienza a cuestionar esas regulaciones. Y sobre todo, tiene la cultura de cuestionar las imposiciones. Cuando se da cuenta que hay un sistema de mercado, que hay un sistema patrocinado por esos mercados en las universidades, que están creando otro canon, que es el canon de lo bello, también lo cuestionan. Y entonces comienza a haber un diálogo fuerte, y por eso las riberas del Sena se comienzan a convertir en realmente, y hay un momento en que el propio, ¿cómo se llama?, los propios pensadores, los pintores, esta bohemia tan retratada cuando se cita la cultura francesa, hay un diálogo profundo sobre qué está sucediendo, sobre qué estamos haciendo, por qué lo hacemos. Y entonces comenzamos a encontrarnos con una figura maravillosa que es el artista pensador. Si hoy podemos hablar de artistas es porque piensan, porque se cuestionan. Y hay que decirlo, ya para cuando llegamos al siglo XIX, que es el caso de donde ya entra tambor batiente Marcel Duchamp, hay preguntas tremendas y empieza a haber filiaciones tremendas. Por eso tenemos las grandes revoluciones y tenemos esta especie de bipartidismo social, ¿no? Los de derecha y los de izquierda, y las ideologías. Lo mismo sucede con el arte. Comienza a haber quien empieza a hablar del canon de lo bello como un establecimiento total, a tambor batiente, y otros que cuestionan ese canon mediante las ideas. Marcel Duchamp es una de las figuras que irrumpe cuestionando el canon de lo bello, y empieza a preguntarse cuál es la función del artista. O sea, porque si la cuestión del artista es retratar la naturaleza o fragmentar la propia naturaleza, el artista en realidad lo único que está haciendo es filiándose a algo y no pensando. O sea, ¿cuál es la función del artista? ¿En qué se convierte? ¿Cómo se convierte en creador? ¿Cómo construye un discurso de sí mismo para con el mundo y para con su creación? Y entonces Marcel Duchamp comienza a hacer cosas que los otros artistas, y que en su momento puso en jaque profundo a la crítica y al estudio de la estética. Y lo puso en jaque porque él empezó a hacer preguntas desde el creador y no dejó de ser ni contemplativo ni efectivo en su quehacer. Entonces, esa figura fue tan grande que en su momento desbordó su propio entorno. Cuando él se va de París,
él dice, no me voy a Nueva York, me voy de París. O sea, él emigra yéndose de un lugar donde no le entendían, y para que más o menos dimensionemos de lo que estoy hablando, empecé diciendo que París era el lugar donde se discutían las ideas. O sea, hay una anécdota de él cuando está la guerra en donde le dicen que iban a meter las cosas del Museo del Louvre al metro, y él dice, mejor déjenla que las quemen, hagamos las nuevas. Y es un encontronazo, un ejemplo con otro loquito que se llama Picasso. Picasso decía, no, ¿cómo? ¿Cómo vamos a destruir la civilización? Es que eso estamos haciendo. De ese tamaño estamos hablando de un pensador que cuestiona absolutamente todo lo que se había escrito sobre el arte. Tanto así que por eso lo denominan como kitsch, porque es un encontronazo profundo con lo que se había establecido como artista, y su sociedad no tenía la capacidad en ese instante de absorber lo que él estaba preguntando. Y lo digo porque aún como pensadores no había respuestas, tan no había respuestas que la palabra kitsch es denostativa. Hoy en día se habla del kitsch como una forma de arte, pero en realidad es denostativa. Kitsch significa de mal gusto, o sea, tiene muchas raíces etimológicas, se cita en alemán, se cita en inglés, se cita hasta en ruso, pero en realidad lo que está diciendo es algo extraño que no nos parece bueno, o nos parece bárbaro, o nos parece feo. Eso fue, y eso creo que, y bueno, tengo que decirlo, funda el gesto, funda la reutilización, la descontextualización, la recontextualización, la cita, funda el homenaje que le llaman ahora, que en realidad es un plagio. Pero Marcel Duchamp es un artista que antes de llegar a 1950 del arte contemporáneo lo ha hecho todo. Si nosotros tuviéramos que citar un parangón de lo que hizo Marcel Duchamp, es Wagner. O sea, no hizo cine porque no volteó a verlo, pero sí lo hizo. No sé si me explique. O sea, es un artista tremendamente vasto, pero sí es importante hablar del contexto de por qué se vuelve tan importante y por qué pesa tanto en la creación contemporánea y por qué tiene tantos estudios, porque nosotros podemos estudiar a Marcel Duchamp desde cualquiera de las disciplinas que se puedan imaginar a partir del pensamiento de Duchamp, ni siquiera de la obra. Yo podría decirles que ahorita la obra está, lo tengo que decir, hasta rebasada, pues, porque él, su gran cinturón fue el matérico, no tenía los materiales de lo que él hubiera querido soñar hacer. Cuando cuestiona todos estos elementos de la unicidad de la obra, cuestiona el sentido de la misma obra, el buen gusto, vamos, la pieza que estamos viendo, que es un ready-made, en realidad lo que está diciendo es, si ustedes se ponen a ver, es un monociclo de cabeza. Simple. Entonces lo que intenta decir es, las cosas, el propio concepto de las cosas, con el juego del concepto y de la definición del lenguaje podemos jugar y cuestionar la función de las cosas, pero además siguen siendo las mismas cosas. Lo único que le diferencia es la capacidad del artista de crear o de recrear una idea o redirigirla. Y estamos hablando de una sola pieza en donde dice, bueno, ¿qué nos hace ser artistas? La capacidad gestual, la capacidad de mirar, pero la capacidad de decir y de proponer. Un ejemplo. Eso le abre el camino al dadaísmo, porque también habla de la construcción de los absurdos en términos generales como creación humana, de la provocación. Es muy difícil hablar de un artista que puede crear tanto con un solo gesto, pero tengo que decirlo, es el contexto en sí. ¿Sí me explicó? Había un cuestionamiento total a los valores que en ese momento habían construido la idea de arte. Era una nueva idea que Marcel Duchamp no asume y realmente pelea con ella, pero pelea a fondo. O sea, porque ya había grupos que estaban cuestionando, pero eran tímidos en hablar de la totalidad del sistema. Manera de abordarlo, porque es vasto el campo,
y tocar algunos puntos justo que funcionen como referentes, es a partir de una división que se ha tratado en la obra, ¿no? De ambos, específicamente de Duchamp, y tiene que ver con este pasaje de un arte retiniano, como le llamaba él, ¿no? Olfativo también, ¿no? Que estaba dirigiéndose justamente a los sentidos, pues está hablando de la pintura, a otra cosa que justo tiene que ver con un soporte conceptual, ¿no? Entonces, esta pieza de Desnudo bajando la escalera es una de las más citadas en cuanto a este pasaje, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el propio cuadro que están ustedes viendo, volvemos a lo mismo. Primero empieza a hablar de la percepción. O sea, hay un cuestionamiento sobre la percepción. Nosotros hablamos de buen gusto, en ese tiempo se hablaba de un buen gusto, pero él empieza a hablar sobre la percepción. ¿Qué es lo que hace que nosotros retengamos lo bello o lo no bello? Y esos son los sentidos. Y entonces decimos, bueno, que yo perciba algo en términos generales que me permita decir si esto es bello o no, no tiene que ver realmente con que alguien me lo dicte, sino con que yo tenga la capacidad real de mirarlo. Y entonces él habla del fenómeno retiniano porque ya ves, era un artista, lo tengo que decir, profundamente culto, y se pone a estudiar sobre el fenómeno de la permanencia en el ojo. Y entonces nosotros en realidad el movimiento, como lo describen en su pieza, no es sino una sucesión de imágenes que él retrata, pero interesantemente es un desnudo. Tengo que decirlo como tal, los desnudos eran, en la historia del arte, eran en realidad figuras que se habían convertido en formas que citaban el neoclásico. Entonces comenzábamos a ver los escorzos, se tenía establecido que si no era un escorzo, que si no era una forma voluptuosa sedente, que si no era una forma grecolatina de cita, o sea, eran cosas de muy mal gusto, que eran cosas que no eran bellas, que tenían que ver en realidad con, ya había una especie de cita de lo que significaba lo que era, es que la palabra pornografía se estaba acuñando, pero digamos que era algo que era vulgar. Aparte de que habla del movimiento y de esta capacidad de fragmentación de la imagen, porque lo que ustedes están viendo en realidad es un solo desnudo, pero él lo retrata bajo la fragmentación del movimiento. Están viendo también el cuestionamiento al clasicismo y a esta idea académica de representación. Él dice, es el cuerpo humano y el movimiento, lo que yo estoy retratando es la idea en sí de lo que ustedes llaman lo bello, que es estos cuerpos inertes, sin movimiento, alegóricos, esta poética del reposo. Y él cuestiona absolutamente toda la idea de lo que es un desnudo. O sea, cuando se presenta este cuadro, de hecho, lo mandan a quitar sus propios hermanos por feo. O sea, sus hermanos votaron porque lo quitaran. Él tenía dos hermanos pintores y otros académicos dijeron, es que eso no es un desnudo, eso es... Textual se lo dijeron basura. Él dijo, pues quítenlo. No deja de ser lo que es un desnudo bajando la escalera. Es cómo se percibe. Que ustedes quieran imponer, volvemos a lo mismo, algo que no es la realidad, es discutible. Y es una de las la primera pieza que comienza a cuestionar, pero que volvemos a lo mismo. Cuando él empieza a cuestionar las ideas de cómo se percibe el arte y las ideas de cómo se construye el canon, termina, este es el principio de la destrucción del canon de lo bello. ¿Sí? Después viene una gran pelea. Hay que decir que ese cuadro que ustedes vieron se hizo con una feria de arte que eran, creo que 3 kilómetros de exposición. Y esos 3 kilómetros de exposición, pues en realidad el problema radicaba en que esta idea de lo hermoso, de lo bello, pues se cuestionaba, porque también había artistas que no tenían la capacidad estética de hacer. Cuando Marcel Duchamp
presenta la fuente que ahora llamamos la fuente del siglo, porque realmente destruyó totalmente el concepto de belleza pública, ¿no? Porque lo que ustedes están viendo seguramente lo identifican perfectamente, es un migitorio, ¿no? Este migitorio en realidad bueno, en otros países le llaman orinal, pero es un migitorio porque solamente es para hombres. Lo presenta él lo presenta y lo firma como R-Mut. R-Mut tiene dos significaciones, porque hay que decirlo, también inaugura el arte conceptual como tal, que es el juego de los lenguajes. Es un hombre que habla inglés, que habla francés, que al parecer también tenía conocimientos de alemán, porque hace unas citas etimológicas tremendas, ¿no? R-Mut es el vendedor más importante de baños en Estados Unidos en ese momento. Pero R-Mut también tiene que ver con el juego de palabras sobre fuente y el concepto de fuente en sí, que es, en realidad la fuente es un receptáculo que recibe agua y que fluye. Este juego de conceptos sobre el arte también tiene que ver con lo amatérico. O sea, el modelo que estamos viendo de migitorio es el modelo que en ese momento era el mejor, hecho con cerámica de primera. ¿A qué me refiero? Esta idea concreta de qué es arte y cómo se ejecuta y cómo se debe ejecutar, él lo convierte en un gesto de selección y en un gesto de pregunta y de reto al que lo está viendo. Dime que no es una fuente. Por eso le llaman la fuente del siglo, porque en un siglo nadie le ha podido decir que no es una fuente. Tanto así que después cuestiona no nomás la unicidad de la obra de arte, porque todavía en el desnudo de la escalera se hablaba de la unicidad de la obra porque era un óleo hecho a mano, o sea, era una... qué estupidez dije, pero bueno, era una obra única, que después hace otra serie de cuadros, pero existen como tales. Aquí es una pieza de fábrica que él trae, firma y cuelga. Y entonces cuestiona el valor de la unicidad, el valor de mercado, el valor de la pieza como pieza única, la funcionalidad del arte, porque dentro del canon de lo bello era la inutilidad. De hecho se decía que para que fuera sublime debía de haber una atención desinteresada, algo que nos arrobara, que lo contempláramos de tal manera que nos irrumpiera el diálogo con... Metáfora. ¿Sí me explico? O sea, no había... y a lo que intentaba yo decir era que había... Uno de los requisitos era el desinterés, pues. Aquí no. Aquí esta pieza tiene función, es más, tiene nombre, él lo rebautiza, lo cambia, lo pone en un lugar que no es el lugar donde supone que debe de ir, pero además lo resignifica. Esto es bien importante, porque cuando hablamos de resignificación en el arte, pensamos únicamente en el sentido estrictamente epistémico, y este cuestionamiento también es hasta económico. O sea, lo puedes comprar, en términos generales, no como pieza única, sino como una baratija. O sea, esa pieza creo que costó $10 hacerla y cambió la historia del arte. Y esa resignificación de cambiar de signo de la belleza como valor espiritual a volverlo hasta cuestionar el valor económico es una de las cosas que hace Marcel Duchamp, que hace que entre en conflicto directo con absolutamente todo el sistema que ya existía y que les platico, que habían construido para hacer que valiese el arte como estas piezas contemplativas con un costo. Porque él dice, es contemplativo, ustedes deben de cuestionarse los valores estéticos y éticos de lo que estamos viendo. No existe ninguna actividad que no tenga valor ético y estético intrínseco. Esa pieza pone en dudas absolutamente todo lo que se había dicho del arte hasta ese momento. Tanto así que duró horas expuesta, ¿no? Lo sacaron
como gato callejero a la calle y con su R-Mut. Se perdió, de hecho, él hace después, también vuelve a hacer los desnudos, recupera desnudos y recupera esto, porque también, preciso, por esta situación del peso de las ideas, también comienza a darse cuenta que el arte es efímero, que no tiene por qué ser eterno, no tiene ni siquiera por qué dejar huella. Igual, claro, su filiación con los Dadas también empieza a entrar en un diálogo sobre qué es lo que importa del arte, si en realidad lo que importa es la relación con el espectador o la documentación. Y en el gran vidrio vamos a ver cómo termina construyendo las ideas de arte contemporáneo casi hasta agotarlas. Y estamos hablando antes de terminar la mitad del siglo XX. Lo que estamos viendo es el gran vidrio. El gran vidrio tiene dos versiones, creo. Una se dañó, bueno, en realidad las dos se dañaron, pero él trató de reconstruir una. Pero en realidad lo importante del gran vidrio fue la documentación que elaboró para llevarlo a cabo. O sea, él hizo apuntes y apuntes. ¿Por qué? Porque no lograba técnicamente construir esto que están ustedes viendo aquí. No lograba, y entonces comenzó a darse cuenta que los bocetos, el constructo de los bocetos, el poder crear la teorización sobre la pieza de arte, ¿sí me explicó? Estaba ya construyendo el arte en sí. O sea, el gesto se ha convertido en teoría. Y aquí es donde viene llamémoslo así, el gran cuestionamiento sobre la función del artista. ¿El artista qué es? Marcel Duchamp lo dice tambor batiente: es un pensador que construye las ideas y que en base a la construcción de las ideas cambia los conceptos de lo que nosotros estamos pensando en este instante como lo cotidiano. Y entonces esta erupción sobre la estética también va a ser sobre la política y sobre la ética. Y va a cuestionar no solo el mercado, sino cómo se comercializa, cómo se valida y qué hace el propio artista. Y aquí es donde empieza a haber el gran conflicto con los artistas que todavía reproducen la naturaleza, porque él ya empieza a dialogar con esta negación de lo antinatural del hombre, o sea, el pensar. Los modernismos en realidad a donde nos llevaron, y eso es una aportación que también se debe de estudiar y que yo creo que no se ha hecho, es que los grandes conflictos del siglo XX es por la negación a pensar. O sea, es más fácil decir soy comunista, soy anarquista, soy esto, que decir no estoy de acuerdo, yo pienso esto. Y creo que la gran aportación de Marcel Duchamp fue haberlo cuestionado todo, pero además de haber cuestionado todo, fue haber propuesto todo. Si se validaba o no, no le importó. Y de ahí la importancia del gesto en el arte. Ahora si me preguntan ¿por qué Kunz y por qué lo plantean desde Francia? Creo que porque tiene que ver mucho con la lógica sobre el cuestionar el presente y los valores estéticos y los andamiajes que se derivaron de la primera mitad del siglo XX, que además hay que decirlo es el siglo más violento porque fue el siglo más intolerante en base a las cajitas. ¿Sí? ¿Y a qué le llamo las cajitas? Las clasificaciones. Era más fácil decir este artista es o no es en base, yo te digo, lo tengo que decir, en la UNAM existe un método de clasificación del arte matemático, porque si haces esto y haces esto, eres impresionista. Si haces esto, si haces esto, eres dadaísta. Si haces esto, ¿sí me explicó? Esas cajitas que nos clasifican y que nos meten en lo tolerable, a Marcel Duchamp no le queda ninguna. Refundó el pensamiento. Y entonces nos toca enfrentarnos a un fenómeno que comienza a decir, a ver, bueno, si es verdad, existe todos estos cuestionamientos, pero ¿qué creen? Que el andamiaje del capitalismo, primero, ganó. Pero lo de menos es que haya ganado, es que prevaleció, tanto así que se comió a Duchamp. Duchamp volvió a hacer los baños para venderlos, volvió a hacer los retratos para venderlos, volvió a hacer cosas. ¿Por qué? Porque es el sistema. O sea, el sistema del arte tiende a cooptar, y tiende a cooptar mediante el mercado. Bueno, Jeff Koons es un estudioso del fenómeno, no nada más de la creación artística,
sino de los otros dos fenómenos que les decía, el sociológico, que tiene que ver con el mercado, y el estético, que tiene que ver con las preguntas de lo bello, ¿no? Y entonces comienza a darse cuenta que hay una especie de negación a pensar en esta capacidad llamémosle así, de absorbencia del fenómeno de mercado, que ya se veía desde los grandes o los pensadores de Duchamp, ¿no? Porque hay que decirlo, el pensamiento como que se ha abierto en dos áreas, ¿no? Uno es los que piensan, los existencialistas, que se comienzan en realidad a convertir en verdaderos nuevos estoicos, o los epicuristas, que se convierten en estos disfrutadores que buscan y persiguen la felicidad. Entonces hay una búsqueda de nuevo de lo bello, de lo disfrutable, y otra de lo agonizante y de lo persecutorio hacia el cuestionamiento. Jeff Koons en realidad es un personaje que no es que se pregunte, sino crea impertinencias a partir de las coyunturas de lo que nosotros hemos dejado de cuestionar. Pero sí es importante entender las dinámicas de consumo contemporáneos para entender por qué Jeff Koons llega a cuestionar el canon del pensar. A ver, espérenme, abolimos la idea de lo bello, ¿y qué dejamos? ¿Qué está cuestionando el arte hoy? Y comienza a burlarse de los teóricos, y entonces agarra y empieza a crear primero, a estudiar fenómenos que están realizándose y que de alguna u otra manera nos crearon andamiajes que no corresponden. Un ejemplo, comienza colgando aspiradoras, con luces de neón, pero curiosamente no se vendieron. Y entonces, ¿saben qué hizo? No las volvió a hacer. Porque según él estaba cuestionando o estaba proponiendo que estas cosas de la banalidad, de la estética de la banalidad, de un diseño hecho per se para la limpieza, se convirtieran en un acto de contemplación en base al pensamiento norteamericano de la funcionalidad y del obsequio. Nosotros, mañana es el Día de las Madres y regalamos ollas, no regalamos cosas que tengan que ver con un disfrute, sino con una funcionalidad. El cuestionamiento sobre las aspiradoras tiene que ver hacia esa búsqueda, hacia esas preguntas. ¿Qué estamos haciendo? O sea, cuando nosotros dejamos de pensar en lo bello y tenemos una serie de preguntas que no hemos resuelto desde las ideas de la estética, ¿a dónde vamos? Y luego comenzamos a hablar de una pérdida, curiosamente, la democratización del arte, que esto es algo que hay que hablar. El arte era para una segmentación de la población que tenía acceso a este discurso de lo bello y lo económico, en base a lo económico. Luego vienen los cuestionamientos de Marcel Duchamp, que son para la alta sociedad francesa. Tengo que decirlo, Marcel Duchamp no era un obrero, en realidad era un burgués que estaba cuestionando los valores también de su cultura, de su lugar. Y luego vienen dos discursos sobre lo bello que tienen que ver sobre el kitsch, que uno es el realismo socialista, que cuestionaba a Grinberg, que comienza a destruir porque dice no piensan, hacen retratitos, hacen paisajitos, hacen parajitos, o sea, nos llevamos a la representación de la naturaleza, no es pensar. Si lo hubiera oído José María Velasco, seguramente se habría peleado con él, porque hacer un paisaje es un acto científico. Pero bueno, empieza a ver y empieza a robar la voz el mercado norteamericano del comercio. Cuando llega Jeff Koons, ya es la capital del arte Nueva York, ya no es, ya el debate sobre las ideas en el SENA pasa a las galerías y a los cafés de Nueva York. Y aquí es donde comienzan las discusiones sobre la banalidad. ¿Por qué sobre la banalidad? Porque en realidad dice de Duchamp que no hay actos banales en el arte. Y entonces cuando se supone que nosotros ponemos un objeto descontextualizado, lo que estamos haciendo es poner en discusión la raíz epistémica y teleológica del objeto.
cuando ponen las aspiradoras no funciona porque no hay, en realidad no hay un cuestionamiento a la estética de ese instante. Saca las aspiradoras y comienza a relacionarse con un físico y hace un objeto que se llama balones, que son esculturas de bronce que flotan en una pecera, muy a lo que hace el de los tiburones, Demian Hirst, pero acá lo hace con un fenómeno de la física, la suficientemente agua dulce y agua salada para que el balón de bronce flote a la mitad, y entonces comienza a hacer con un juego en donde ya empieza él a dialogar precisamente con una reflexión de los elementos que le dan para crear un objeto de contemplación que comienza de verdad a preguntarse si la banalidad, porque si nosotros pensamos en una pecera con balones, vamos, realmente es una banalidad, pero si reflexionamos que esa banalidad en realidad tiene un constructo intelectual que nos permite contemplar ese hecho en base a un cuestionamiento de los materiales, de la conjunción de materiales y de la idea, entonces estamos hablando de algo que está cuestionando no nada más la estética, sino la funcionalidad del objeto, y no es en realidad ya una ocurrencia o algo, y entonces los críticos comienzan a voltearlo a ver como diciendo, a ver, ¿qué está haciendo? Y comienza a haber una discusión si esta posibilidad de discurso sobre lo matérico y sobre lo estético tiene la función realmente de un objeto de contemplación. Y hay un cuestionamiento ya en ese instante hacia estas ideas de lo bello, estas ideas ya repensadas sobre las propuestas de Marcel Duchamp, y por eso es tan importante empezar a ver las conexiones, porque si algo tengo que decir que tiene bien estudiado Kuntz es las referencias de Marcel Duchamp como cuestionamiento sobre lo estético, a lo bello, lo matérico, la funcionalidad, y él comienza a dar propuestas a partir de ahí, pero comienza también, él es un especulador de casa de bolsa, comienza a darse cuenta que también el arte es un fenómeno sociológico, ya existía Warhol, y entonces comienza a ver una idea más clara de que el mercado del arte es en realidad quien está diciendo que se pone en los museos, que es la gran crisis de la contemporaneidad. O sea, si tú quieres exponer en los museos, en el sexenio pasado, si querías exponer en los museos, tenías que ser de las galerías Purimansuto, y no es que descalifique a los demás, no, los demás hacen un esfuerzo, pero el gran logro de los museos de México, y desafortunadamente lo está repitiendo la Cuarta Transformación, es poner a Gabriel Orozco a dirigir el proyecto más importante de cultura que van a hacer en el sexenio. Sus logros tiene y sus méritos tendrá que hacer valer, pero mientras, lo que estoy intentando decirles es que lo que se apuntó a la Cuarta Transformación es agarrar al artista más importante a nivel mundial de México o dentro del mercado del arte para ponerlo al frente de algo. Jeff Koons lo que hace en realidad es ponerse a la cabeza mediante una industrialización de su propia imagen y una mediatización de tal. Pero, tengo que decirlo, sus cuestionamientos y sus propuestas son totalmente legítimas, porque empieza a preguntarse y a hablar y a hacer preguntas, ¿no? Y ahora sí, si quieres bueno, si quieres regresar a la obra, o sea, Pupi es un perrote hermoso, como lo pueden ver, de plantitas, es una gran jardinera fuera de un museo. Nadie me puede decir que es feo, ¿o sí? ¿Sí se les hace horrible? A mí no, a mí se me hace bonito mantenerlo, y objetivamente es la figura de un cachorro, conceptualmente es un cachorro, y en realidad si ustedes se ponen a ver al cuidado de las plantas, al manejo de las plantas, es el cuidado de una criaturita, no de la criaturota, sino se va cuidando de la criaturita. Entonces la propuesta conceptual de Pupi en realidad está bien lograda. Puedes caer en lo que pienses que es banal, pero sin embargo no lo puedes cuestionar como idea de la conceptual. Y entonces se aprovecha de estas cajitas que les había comentado, en donde hablamos del arte conceptual, de un objeto que tiene un logro, pero que además
lo logra redondear. Sin embargo, la forma en que proyecta la realización de la pieza, la inauguración de la pieza y el costo de la pieza, termina siendo un escándalo que además se asume. Y así se las puedo platicar de toda su obra. Si gustas pasarla. Estas piezas que están ustedes viendo son piezas de cerámica, pero son piezas de cerámica que son el epítome del kitsch, de lo que le llamamos mal gusto, porque son las que venden de 5 a 25 dólares y hay de 100 dólares, y hoy en día las pueden comprar hasta por 800 dólares. ¿Por qué? Porque ya son de colección. Estas figuras se coleccionaban, te las vendían, te las regalaban en los catálogos, y se comienzan en algo entrañable, ¿no? Ustedes pueden ver los elefantitos, los viejitos, los payasos. Hay una serie de figuras de la banalidad, y entonces comienza a significar cosas y comienza a meter cosas escandalosas. De hecho, hay una serie de él que se llama Hecho en el Cielo, que en realidad son protagonizadas por él y una esposa de él, que era una actriz porno, que se llamó la Chicholina. Igual y alguno de ustedes tuvo oportunidad, fue diputada en Italia y después acabó en la cárcel, y que de hecho tiene que ver en relación con la otra obra que vamos a ver, pero que en esta banalidad de lo que habla, en realidad lo que nos está diciendo es que el ser humano, hemos dejado de pensar para convertir todo en kitsch. ¿Y por qué todo en kitsch y mal gusto? Porque simple y llanamente eso es lo que somos. Somos idólatras del mal gusto. Deseamos cosas que adornan y no que pensemos. No tenemos nada ahí que nos cuestione. Aún un ejemplo, en el arte holandés, cuando tú veías un bodegón, en realidad estabas viendo el Vanitas Vanitatis del día de mañana. Eso está muriendo como tú. Había un sentido estricto de lo que te trataba de decir. En el kitsch carece de ese sentido. Lo único que tiene como elemento es decir, mira, es lindo. Y en ese mira, es lindo, lleva la autoridad con la misma figura del oso Teddy, que es la tradicionalidad de lo infantil, que puede ser hasta la propia figura de autoridad, y más con el uniforme inglés que tiene más de 100 años. ¿No? O sea, hay un cuestionamiento realmente de cómo se banaliza el ser, y él lo lleva a los objetos. De ahí que cuando nosotros lo vemos como fenómeno estético, tenemos que pensar en Jeff Koons como un cuestionador a la estética contemporánea de los últimos 50 años, pensando ya en el 2020, o sea, 2019, porque además ha ido evolucionando en términos del cuestionamiento, y también tengo que decirlo, de sus ambiciones, ¿no? En los inflables, de hecho, crea un escándalo, porque bueno, eso es uno, pero hay otro que es una langosta. Es una langosta que es un flotable, que nosotros los conocemos porque los compramos para ir a la playa. Él los manda a hacer unos muy lindos y otros igual de feos que los que están en la playa, pero él comienza a hacerle un cuestionamiento sobre precisamente el mal gusto y nuestra idea del buen gusto, porque lo pone en el Palacio de Versalles, y entonces un descendiente de los Borbones le dice, quiten eso, y se arma un escandalazo porque él lo pone ahí como si fuera un candelero, o sea, lo pone como figura central de su exposición, cuestionando precisamente la inutilidad de los palacios, la suntuosidad como elemento de prestigio, cuando él lo que dice es, pues empecémonos a preguntar, ¿para qué? Y el mismo museo, ¿qué sentido tiene abrir un espacio, mantener un espacio de estos, si en realidad, si esto es el buen gusto, yo les puedo decir que esto es lo que usa la gente, esto es lo que la gente compra, esto la gente ve y esto es bonito para la gente. Su palacio es suntuoso, es significativo, pero no es para la gente. Y esas preguntas tienen que ver con algo muy, muy duro de asimilar. ¿En qué pensamos cuando pensamos en el arte? Pero también en qué pensamos en el hecho ético, estético y político en la actualidad. Esa banalidad de la contemplación la hemos llevado a esos valores también. Por eso Jeff Koons es una piedra en el zapato, porque sí, efectivamente se dedica a ofendernos, a ofender la idea de lo que tenemos como arte y como bello, o como
a mí la palabra de bello me ha servido, la palabra de lo que es aceptable y bonito, porque las piezas que estamos viendo son algunas. Hay otra pieza que es un perrito, que se hacen los payasos, ¿se acuerdan? Los payasos hacen unos perritos inflables, él lo manda a hacer en acero inoxidable y luego lo manda a entintar. ¿Y por qué nos dice eso? Porque cuando la gente empezó a decir, es que la langosta es de plástico, eso no es de artista. No, espérense, pero yo la puedo mandar a hacer con grandes materiales y que cueste una la nota. De hecho, manda a hacer piezas en diamante. ¿Y saben por qué? Porque si el valor del arte lo da el mercado, hagámoslo suntuoso. Es una banalidad suntuosa. ¿Qué nos va a preguntar? Nos va a cuestionar sobre el valor de mercado. También lo hizo Duchamp. A él se lo aplaudieron, a mí no. No estoy cumpliendo con el canon de ser un artista creador. Y cuando le cuestionaron por qué hacía los inflables, dijo, es que era un regalo a distancia de mi hijo. Tenía 16 años de no verlo y le quise hacer un regalo en que él supiera que pensaba en él. Es un artista controversial porque juega con nuestros cánones de valor, de verdad, de costo, de autenticidad, de unicidad. Juega con todos los elementos que hemos construido fantasiosamente en ciertas reyertas sobre lo matérico, sobre lo técnico y sobre lo contemplativo, cuando en realidad se han perdido las líneas de qué hace cada quien. O sea, el curador de arte tiene una función, el artista tiene otra función, el crítico tiene otra función, y de repente rompemos esas líneas no para discutir una idea, sino para proponerla desde mi autojustificación. Jeff Koons lo que hace es, mediante la mediatización de su opinión y su visualización, romper más allá de lo posible el discurso de lo académico y de lo crítico, que fue lo que hizo en su momento con el escándalo Marcel Duchamp. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué hay vasos comunicantes entre estas dos obras? Porque son dos grandes preguntones y dos grandes cuestionantes al mundo que hemos construido mediante la banalidad y la vaciación de los significantes, ¿sí? Y que no nos hemos dado a la tarea de repensarlos y proponer. Tenemos apenas 300 años de volver a proponer estéticas nuevas. Nos toca pensar. El siglo XX se dedicó a no pensar, por eso la intolerancia ganó. En estos tiempos tenemos que volver a pensar y no renunciar a pensar. Es lo más fácil. Comenzar a volver a describir el arte en cajitas es un profundo error, cuando en realidad deberíamos de entender el discurso propio de cada uno de los que propone y empezar a decir, y decirlo de frente, pienso esto de tu arte. Es una cosa muy lamentable que en México se haga crítica, que la crítica se haya convertido en crónica social. Porque cuando la crítica se convirtió en crónica social, dejamos de empezar a un lado la discusión para llegar a encuentros y no a las rupturas. Tenemos que cuestionarnos, no nada más los académicos y los críticos, sino también los artistas, si en realidad esta idea de la ruptura o de romper con lo otro o de descalificar al otro está siendo una construcción en realidad de una identidad propia, no nada más de lo mexicano, sino de esto que estamos llamando globalización, lo humano. Creo que la gran propuesta de Duchamp es pensar lo humano como creación, volverlo a repensar y repensar y repensar. Y Jeff Koons lo que nos está diciendo a la cara es: han dejado de pensar, repensar y pensar para alabar lo que les deslumbra, lo que no los hace pensar. Pues agradecerles a nombre justamente también de la colección Zapata Costa, de Revista Los Contemporáneos, a Fernando Zapata, con quien comparto justamente el ciclo, a nuestro invitado, a Jaime Tamayo. Gracias por acompañarnos y bueno, pues invitarlos justamente a las próximas fechas del ciclo Filosofarte.
y pues que tengan una buena noche. Gracias. No se pierdan la exposición.